Bueno, bienvenidos, buenas tardes a todos. Vamos a empezar el seminario de hoy, que como sabéis corresponde a hablar sobre el cáncer de orofaringe HPV positivo, una entidad que merece especial atención por su incidencia creciente y para lo que contamos con dos ponentes de altísimo nivel. En primer lugar, antes de darles paso, agradecer a MSD el soporte para la realización del mismo. Y sin más, vamos a presentar a los dos ponentes que como sabéis son la doctora Laia Alemany, investigadora del programa de investigación en epidemiología del cáncer del ICO, el Instituto de Oncología e Instituto también de Investigación Biomédica de Ibiza, y al doctor Marco Oliva, oncólogo médico responsable de los tumores de cabeza y cuello y también investigador de la unidad de fases 1 de este centro. Sin más, pasamos. Laia, por favor. Gracias, Gemma. Voy a compartir pantalla. ¿Podéis verla bien? ¿Sí? Vale. Sí. Pues ante todo agradecer la invitación y como comentaba Gemma, vamos a hacer en dos partes el webinar. Yo empezaré con una introducción breve sobre la epidemiología y prevención, sobre todo primaria y secundaria, y después ya cederé la palabra al doctor Oliva para continuar con la parte más clínica. Entonces, el índice de la primera parte de la presentación os hablaré un poco de historia natural de los cánceres de cabeza y cuello y el VPH, la infección por VPH a nivel oral. Después hablaremos de carga de la enfermedad con algunas novedades o algunos datos que están por venir. Y después los diferentes tipos de prevención, primaria, secundaria y un poco el diagnóstico de VPH en los cánceres de orofaringe. Y la terciaria ya será parte de la siguiente charla por parte del doctor Oliva. Aquí tenéis un diagrama que siempre enseño, que es el de la historia natural, el cual se estudió y se tiene muchos más detalles a nivel de la infección por VPH genital, anogenital, y las lesiones precancerosas y cáncer de la región anogenital. Y un poco por las similitudes pensamos que la historia natural a nivel de infección oral por el VPH y cáncer invasor podría ser similar. Lo que pasa es que, como siempre comento, ponemos una serie de interrogantes porque realmente, a pesar de que ya hay cada vez más estudios, aún tenemos cierto desconocimiento de cuál es esta historia natural. Y aprovechando esta figura, vamos a ir avanzando para dar algunos datos actualizados y datos, como os comentaba, que están por venir. Entonces tenemos, en cuanto a infección oral por el virus del papiloma humano, que es el primer evento que tendría que suceder, ¿no? Que es que nos infectamos y después esta infección persiste en el tiempo. La prevalencia de infección oral en población sin lesión, sin cáncer, con estudios recientes, un metaanálisis que realizamos en nuestra institución, que incluimos 50 estudios con 30.000 personas. Estimamos que el 5% de estos estudios se observaba una positividad por cualquier tipo de VPH, y de estos 30.000 sujetos un 2,6% presentaron positividad por algún tipo de alto riesgo y un 1% por tipo VPH16. Después, cuando vamos a poblaciones de riesgo, como por ejemplo este metaanálisis de hombres que tienen sexo con hombres, comparación VIH positivos versus negativos, lo que vemos es que hay una proporción más elevada en esta población de infección oral por virus del papiloma humano, y cuando comparamos entre VIH negativos y positivos, los VIH positivos, aunque no hay diferencias estadísticamente significativas, se observa un porcentaje superior de positividad de infección oral por virus del papiloma humano. Como ya he comentado en el dato anterior, el VPH16 es el tipo de VPH que se encuentra con más frecuencia en la infección oral por virus del papiloma humano en población sin lesión. ¿Y cuáles son los factores asociados que se han descrito? Hay una curva de edad que aún está un poco por saber qué sucede, no queda demasiado claro. Parece que la prevalencia es baja y va aumentando poco a poco a medida que aumenta la edad. Hay otros estudios que reflejan que hay como un comportamiento bimodal, que hay un aumento en edades jóvenes y después en adultos vuelve a haber
de edades más avanzadas vuelve a haber otro pico, pero aún está, bueno, hay interés en realmente estudiar qué sucede en esta curva de prevalencia y edad. La carga de infección oral es mayor en hombres respecto a mujeres. Después también se asocia al tabaquismo, a consumo de tabaco, a mayor consumo de tabaco, mayor proporción de infección oral por virus del papiloma humano, y como es una enfermedad de transmisión sexual, como también pasa en anogenitales, está asociado al comportamiento sexual. Mayor infección oral por virus del papiloma humano cuando empezamos antes con las relaciones sexuales, con mayor número de relaciones sexuales y también con la realización de prácticas de sexo oral. En cuanto a persistencia, datos de aclaramiento y de regresión, no pongo detalles porque aún no se conoce muy bien cuáles son los factores que se asocian a la persistencia y a la regresión. Hay estudios que os comentaré que están en marcha para entender mejor cuáles son estos factores. Y un aspecto importante que se desconoce en esta región anatómica es cuál es la lesión precancerosa que precede al cáncer invasivo. Así como en anogenitales tenemos, después de una infección de la mucosa por VPH, la mayoría de las infecciones regresan, un 90%, un 10% persisten, y de estas que persisten, un porcentaje evolucionan a lesiones de bajo grado, precancerosas, de alto grado precancerosas, y si no se detectan a tiempo, a cáncer invasor. En el caso de cabeza y cuello, de orofaringe, tenemos un gap de desconocimiento entre lo que es la infección oral por virus del papiloma y la persistencia y el cáncer invasor. O sea, desconocemos cuál es la lesión precancerosa. Y esto, como veremos más adelante, nos dificulta, por ejemplo, el hecho de plantear estrategias de detección precoz del cáncer invasor. En relación al cáncer invasor, cuando ya estamos en cáncer, tenemos que la fracción atribuible al virus del papiloma humano, es decir, cuántos casos diagnosticados de cáncer de cabeza y cuello se asocian etiológicamente al VPH, vemos gran variabilidad según la región anatómica. En la orofaringe, globalmente, se estima que alrededor de un 20-30% de los casos son VPH positivos relacionados etiológicamente. En cambio, cuando nos vamos a la cavidad oral y a la laringe, como podéis ver, estos porcentajes bajan por debajo del 5%. El VPH que se asocia con mayor frecuencia en estos casos de cáncer de cabeza y cuello asociados al virus del papiloma humano es con mucha diferencia el VPH 16 y es mucho más frecuente en los casos positivos comparado con otras localizaciones anatómicas como es la región anogenital. Un aspecto importante es que en la diapositiva anterior hemos hablado de proporciones globales, ¿no? Hablábamos de cáncer de orofaringe, la proporción de casos que etiológicamente están asociados al virus es alrededor de un 20-30%, si hacemos una estimación global, pero lo que es muy importante en esta localización, como su origen es multifactorial, que también actúan otros factores como es el tabaco, el alcohol, entre otros, observamos mucha diferencia entre regiones del mundo. Este es un poco antiguo, ahora saldrá, que ya lo comentaré más adelante, una nueva revisión de esta revisión sistemática metaanálisis. Estimaron que alrededor del 30% globalmente de los casos de cáncer de orofaringe asociaban al virus del papiloma humano, pero veíamos este gradiente tan diferente entre diferentes regiones. Actualmente se estima que aproximadamente 8 o 9 de cada 10 casos nuevos diagnosticados de cáncer de orofaringe en Estados Unidos y en el norte de Europa se asocian etiológicamente al virus del papiloma humano, y en cambio si nos vamos a otras regiones del mundo, cuando lo hemos ido a estudiar, incluso tenemos detecciones de menos del 10%. Actualmente, después os enseñaré otra diapositiva, en nuestro contexto, en España estamos observando en las cohortes prospectivas que estamos trabajando, alrededor de un 40-50% de los casos ya son VPH positivos. Y de nuevo aquí, en esta revisión sistemática, podéis ver que en el caso de cavidad oral y laringe, el porcentaje de detección es mucho más bajo y no hay variabilidad geográfica en estas estimaciones. O sea, sobre todo la observamos en la orofaringe.
Como novedades que no hemos comentado anteriormente, los datos que aún no tenemos datos, hay datos preliminares, pero en el futuro próximo vamos a tener datos de varios estudios que son interesantes y de gran relevancia a nivel internacional. El primer estudio que os quiero comentar es el estudio PROGRESS, en el cual estamos participando, que básicamente tiene por objetivo estimar la prevalencia de la infección oral por el virus del papiloma humano en diferentes países. Después el estudio Broaden, que tiene por objetivo ver la carga de enfermedad a nivel de los cánceres de cabeza y cuello, ver las fracciones atribuibles en diferentes países del mundo. Y después, como os comentaba, se presentó un análisis preliminar en el último congreso del papiloma en abril sobre una actualización del metaanálisis que os enseñaba en la diapositiva anterior, que lo están realizando en la Agencia Internacional de Investigación en el Cáncer. En cuanto al PROGRESS, solo una pincelada para que veáis qué tipo de estudio es. Es un estudio que tiene dos componentes, uno europeo y asiático, en el cual se hace un estudio transversal basado en consultas de dentistas, donde se ofrece un consentimiento informado, se hace un cuestionario y después se toma una muestra de enjuague oral. El objetivo principal es detectar la prevalencia, determinar la prevalencia de infección oral por el virus del papiloma humano en población sin lesión, población general de 18 más años. El total estimado de muestra es de unos 9.000 pacientes. Y en este cuestionario que os comento que se preguntan todo un seguido de preguntas para ver después factores que se asocian a la positividad, desde higiene oral a cuestionario de comportamiento sexual, de consumo de tabaco, de alcohol, de otras drogas, después datos sociodemográficos. Y después hay un componente de historia natural que solo se ha realizado en Estados Unidos por la facilidad de hacer seguimiento de las personas que van a las consultas de los dentistas. Y entonces en esta rama de Estados Unidos lo que estamos realizando es un baseline, una visita baseline, donde se hace una encuesta, como en el Progress transversal. Se hace también un cuestionario y se coge una muestra de enjuague oral, un enjuague y gárgaras, también para determinar de prevalencia de DNA del virus y los tipos que se asocian en esta prevalencia. Y después se hacen visitas cada 6 meses durante 2 años. Y el objetivo principal de este estudio será ver, aparte de en el baseline tener, como en Europa y Asia, una determinación de prevalencia y factores determinantes de esta prevalencia de infección oral en población general, que acuda al dentista. También tendremos más datos de cuáles son la incidencia, la persistencia del virus global y por tipos, el aclaramiento y los factores que se asocian, porque se repite parte de la entrevista en estos seguimientos, que se asocian a esta incidencia, a esta persistencia y a esta clearance. Y el total de tamaño muestral es de unos 3.000 pacientes. Esto en cuanto a infección oral por virus del papiloma humano en población general. Después, en cuanto a actualización de las fracciones atribuibles del virus del papiloma humano en cáncer, estamos desarrollando a nivel internacional un estudio que es el Broaden, que, como os acabo de decir, el interés que tiene principal es que, como estamos viendo que esta epidemiología del VPH a nivel de cabeza y cuello es muy dinámica, sobre todo en orofaringe, que fotos que teníamos de las fracciones atribuibles de hace 20 años eran de un 10% en España, por ejemplo, y actualmente están sobre el 40-50%, hay un interés creciente y muy importante de actualizar estas fracciones atribuibles para saber con qué estamos contando en nuestra clínica, en nuestras consultas. Y entonces el objetivo principal que tiene este estudio es hacer una actualización de estas fracciones atribuibles en diferentes países y también una comparación con un periodo de 10 años anteriores. Y entonces lo que estamos recogiendo es bloques de parafina de diferentes centros hospitalarios en diferentes países de cánceres de cabeza y cuello, tanto de cavidad oral como de faringe y de laringe, del periodo de 2018-19 y también de un periodo anterior, 2008-2009, para comparar el cambio de tendencia temporal.
En estos bloques de parafina lo que hacemos es diferentes secciones y hacemos determinación de diferentes biomarcadores como DNA viral y también P16 y detección de ARN mensajero de los oncogenes de 6 de 7. El tamaño muestral aproximado, incluyendo todos los países que están participando de Europa y de China, será de unos 9.000 pacientes aproximadamente. Y después en China hay otro corte que estamos realizando intermedio, porque hay más desconocimiento sobre cuál es la dinámica de la infección en este país, y se añade un tercer punto intermedio de casos del 2013-2014. Esto es lo que tenemos en cuanto a novedades de infección oral y fracciones atribuibles. Y después, en cuanto a carga de la enfermedad, hablar de las tasas de incidencia estandarizadas, que como siempre comento, es muy importante. Aquí arriba tenemos un mapa de las incidencias a nivel mundial de los cánceres de cabeza y cuello asociados al virus del papiloma humano. Y aquí, como ves, comparado con los casos de cáncer de cérvix, son muy bajas, ¿no? Tenemos que la máxima es de 1,25 por 100.000 personas, mientras como veis aquí en el cáncer de cérvix estamos hablando de más de 26 casos nuevos diagnosticados anualmente por 100.000 personas año. Esta es la primera diferencia que vemos comparado con el cérvix. Y después, otra importante es la distribución geográfica. En los cánceres de cérvix, que son 100% o casi 100% relacionados con el virus del papiloma humano, vemos que hay más carga de enfermedad en Latinoamérica y en el Caribe, en África subsahariana y sudeste asiático. Mientras que en cabeza y cuello la carga de enfermedad es mucho mayor en países desarrollados, en Canadá, Estados Unidos, en Europa y en Australia. Un otro aspecto importante a destacar, que ya lo hablábamos también en la infección oral, que la carga de enfermedad es mayor en hombres. En cáncer de cabeza y cuello asociado, de orofaringe asociado a virus del papiloma humano, también vemos que en hombres la proporción, bueno, el número absoluto de casos es mayor comparado con mujeres, ¿vale? Tenemos 30.000 comparado con 7.500 en estas estimaciones que se publicaron. Otro aspecto novedoso que va a salir, se presentó en el IPV, en el Congreso del Virus del Papiloma Humano Internacional en el 2020 y ahora ya está a punto de salir la publicación, es un reanálisis de las tendencias temporales de los cánceres de orofaringe, según localización anatómica relacionadas con el virus del papiloma humano o no. Y lo que comentábamos en un artículo anterior, que es este que está tapado, pues este que está por detrás, que ya era del 2013, ya empezaban a observar cuando analizaban el Cancer Incidence in Five Continents, que es basado en registros que tienen datos de diferentes puntos temporales, veían un aumento del cáncer de la incidencia del cáncer de orofaringe en algunos países en concreto y sobre todo en hombres jóvenes. Y un aspecto importante que veremos en este paper cuando salga, que es el análisis que presentaron, es que esto ha ido cambiando y en este reanálisis lo que ven es que este aumento de la incidencia del cáncer de orofaringe, a diferencia de cavidad oral y laringe, que queda más estable o baja, se ve en muchos más países comparado con el análisis de 2013 y no en todos sitios está restringido este aumento solo a hombres y a jóvenes, sino que también se está viendo ya un aumento de incidencia en mujeres y en edad más avanzada. Cuando se hacen los análisis de edad periodo corte, se ve que también hay un tema de corte. Por eso se veía antes más en jóvenes y ahora ya se está viendo más el aumento de incidencia en todas las edades. Aquí en datos de Estados Unidos comparados con España, en cuanto a las fracciones atribuibles, comentar, bueno, lo que os comentaba antes, que en Estados Unidos la proporción de casos positivos es más alta y el aumento se produjo en años anteriores, en décadas anteriores, y en España, como en otros países, por ejemplo, que estamos viendo también del sur de Europa, que tenían prevalencias más bajas antiguamente, estamos viendo cómo está cambiando esta epidemiología y ya estamos alrededor de los 40-50% de los pacientes que estamos visitando que son VPH relacionados. Entonces, en cuanto a la prevención, daros unas pequeñas pinceladas. Me gusta poner esta diapositiva porque se ve como muy claro los diferentes tipos de prevención. La primaria, que es evitar la infección,
La secundaria, que es una vez me he infectado, esta infección ha persistido y se empiezan a desarrollar lesiones, detectar las lesiones preneoplásicas, si las conocemos bien, lo antes posible, o un cáncer invasor en estadios precoces, si no hemos detectado la lesión precancerosa. Y la prevención terciaria, que es una vez tengo un diagnóstico de cáncer, ¿qué puedo hacer para mejorar el pronóstico del paciente? Entonces, en cuanto a prevención primaria, solo comentaros que en el 2020 la FDA aprobó la indicación de Gardasil 9 en la prevención de casos de cáncer relacionados con el VPH en la región de cabeza y cuello, pero supeditado a los resultados que surgiesen de un ensayo clínico que está en marcha, en el cual también participamos en la Unidad Funcional de Cabeza y Cuello y el PREC en el ICO, y es en relación, es el primer ensayo clínico que se ha diseñado específicamente para responder un endpoint, una variable resultado de infección oral. Hay otras publicaciones de efectividad, de eficacia, que aprovechando un estudio de anogenitales se cogió una muestra oral. Este está diseñado específicamente para responder objetivos de infección oral. Y muy rápidamente os comento que es un ensayo clínico teorizado en el cual se han incluido 6.000 hombres de 20 a 45 años, se randomizan a dos ramas, una vacunados con una valente y no vacunados. Se hace un seguimiento con enjuagues orales y gárgaras en el mes cuando se incluyen, o sea, mes 0, al mes 7, que es un mes después de la última dosis de vacunación, después al año y así cada 6 meses durante el seguimiento. Y básicamente lo que se quiere mirar son datos de seguridad de la vacuna, de respuesta inmunológica, de inmunogenicidad y de eficacia de la vacunación en la reducción de la incidencia de infección oral por los VPH incluidos en la vacuna, de persistencia a 6 meses y también para 6 y 11. Y este ensayo clínico está en marcha. Después, en cuanto a prevención secundaria, lo que os comentaba, aquí el problema que tenemos es que básicamente desconocemos, cuando os explica la historia natural, cuál es la lesión preneoplásica a detectar. Y esto limita mucho la implementación y el desarrollo de lo que entendemos como un programa de cribado en salud pública, ¿no? Un programa de cribado de salud pública no solo es tener uno de estos ítems, sino que necesitamos entender muy bien cuáles son los conceptos básicos para poder implementar un screening. Y entonces, básicamente, aquí lo he resumido en que el problema sea un problema importante de salud pública, porque esto nos va a variar el valor predictivo positivo que tengamos, aunque tengamos una prueba muy, muy buena, si la carga de enfermedad es muy baja, el valor predictivo positivo va a ser bajo. Y esto quiere decir que tendremos positivos que realmente no serán personas que tendrán la lesión. Y tenemos que tener muy claro esto porque puede generar mucha ansiedad. Y entonces después también tener muy definida cuál es la historia natural, que aún desconocemos pasos de esta historia natural, como os comentaba. Tenemos que tener un test de screening bueno, con una buena sensibilidad, especificidad, valores predictivos positivos y negativos, que sea aceptado por la población, que tengamos un tratamiento aceptado y un claro algoritmo de seguimiento para las personas que se detecte un caso positivo. Y después temas más de infraestructuras, de costes y de evaluar el impacto, ¿no? La reducción, que tenga un impacto en reducir la morbilidad y la mortalidad. Y entonces, ¿en qué situación estamos en el cáncer de cabeza y cuello asociado al virus del papiloma humano? Es que algunos de estos ítems se cumplen y otros no, con lo cual de momento no tenemos capacidad ahora para implementar un cribado de cáncer de cabeza y cuello asociado al virus del papiloma humano. Lo que se está sobre todo estudiando es el tema del los test posibles que se podrían utilizar. El primero que nos viene a la cabeza es detectar el VPH en enjuagues orales, que es lo que utilizamos en los diferentes estudios de investigación. El problema que tenemos es que es no invasivo, pensamos puede ir muy bien, es fácil de coger una muestra, pero el problema que tenemos es lo que señalo aquí, que la sensibilidad es baja, que es alrededor en el metaanálisis que se publicó hace unos años, se estima una sensibilidad del 70%, o sea que es una sensibilidad baja. Después, otro biomarcador que fue muy prometedor y que cada vez está perdiendo más fuelle
pero no tanto por el biomarcador, sino por las otras dificultades de la lista que os explicaba en cuanto a implementación de un sistema de screening, es la detección de anticuerpos en sangre, de anticuerpos frente a la oncoproteína E6 del virus del papiloma humano 16. Lo que se ha visto es que es un muy buen marcador porque es muy sensible, es muy específico, con sensibilidades y especificidades de prácticamente el 98-99%. Se detecta, como veis en esta figura, hasta 10 años antes del diagnóstico de un cáncer de orofaringe o EPH asociado, pero el problema que tenemos es que que os comentaba aquí, que tú puedes tener un test buenísimo, con unos parámetros buenísimos de sensibilidad, especificidad y valores predictivos, pero el problema es que se tienen que cumplir todos estos otros ítems para poder implementar estas técnicas a nivel de screening y no se cumplen. Hay en estudio varias formas de plantear la implementación, por ejemplo, detectar poblaciones de riesgo, tener más claros cuáles son los algoritmos de diagnóstico y de seguimiento, pero aún está bajo estudio. Y en lo último que entraría, ya después daría paso a mi compañero el doctor Oliva para hablar más de esta parte y la parte clínica, es la prevención terciaria, que es una vez que tienes diagnosticado el cáncer, ¿qué hacemos? Y rápidamente, para no irme mucho de tiempo, es que tenemos diferentes biomarcadores para determinar cánceres asociados al virus del papiloma humano. Podemos utilizar diferentes tipos de muestras. Es muy importante tener en cuenta que esto, Marc lo explicará mejor, pero que existen diferencias epidemiológicas, moleculares y clínicas entre los casos de cáncer de orofaringe VPH positivos y negativos, que como ya lo sabéis, los VPH positivos presentan mejor supervivencia y por eso nos planteamos mirar estos marcadores. Entonces tenemos en tumor, podemos detectar ADN viral, ARN mensajero y P16, entre otros. En saliva, detección de ADN viral, y en sangre tenemos la posibilidad de detectar ADN viral y anticuerpos que os comentaba frente a E6 de VPH16. Y entonces, en tumor, solo a nivel diagnóstico, no pronóstico, porque ya lo comentará Marc en su presentación, vemos que lo que se recomienda a nivel de TNM es P16, pero cada vez está más claro, y también el doctor Uribe lo comentará en su presentación, que lo que es mejor a nivel diagnóstico y también a nivel pronóstico es la combinación de la detección de P16 más detectar VPH, que es el doble test, es el que presenta mejor sensibilidad y especificidad. Y después tenemos en saliva y en sangre, para el diagnóstico, para el seguimiento, la detección de ADN viral, tanto en saliva como en sangre, que esto lo explicará Marc, y yo os explico solo un momento los anticuerpos, y como los he explicado para la posible incorporación en el screening, os comento cómo funciona brevemente una vez hemos diagnosticado un cáncer de orofaringe asociado al virus del papiloma humano. Básicamente, al principio se pensaba que podría ser un biomarcador para monitorización, pero lo que se ha visto es que una vez detectas los anticuerpos, la dinámica de los anticuerpos a lo largo del tratamiento no presenta una asociación con la mayor o menor recurrencia de ese paciente, con lo cual no parece que la detección de anticuerpos en el diagnóstico y en el seguimiento nos pueda ayudar en la monitorización del paciente. Y con esto ya concluyo mi parte de la presentación, que es básicamente comentaros que los cánceres de orofaringe son los que presentan una mayor asociación al virus del papiloma humano, sobre todo VPH16, con variaciones geográficas importantes, y que está habiendo un cambio muy importante que tenemos que seguir durante los próximos años de la epidemiología de este cáncer, que hay un incremento de la tendencia temporal de la incidencia de casos de cáncer de cabeza y cuello asociados al virus del papiloma humano, y que estamos evaluando estrategias de implementación de prevención primaria, secundaria y terciaria. Y como siempre, animaros a hacer los cursos gratuitos que tenemos de la plataforma de oncología, tanto de epidemiología y prevención como de la parte clínica. Y con esto, muchas gracias por vuestra atención, y yo dejaría de compartir y daría paso a mi compañero Marc Oliva. Gracias, Laia.
Buenas tardes a todos. Me gustaría también a mí agradecer la invitación a Oncología y a la doctora Brújula por su moderación. Voy a compartir pantalla. Vale. A ver si todos podéis ver mi pantalla correctamente. ¿Me confirmáis Sí, si se ve la sí, sí, pantalla? sí, Sí, perfecto. Se ve perfecto. perfecto. Vale. Muy bien, pues como ya os adelantaba a la doctora Alemán, yo os voy a dar una actualización sobre tanto sobre el diagnóstico como el tratamiento y la irrupción de nuevos biomarcadores en el cáncer de orofaringe HPV relacionados. Como os podéis imaginar, dentro de la localización del cáncer de cabeza y cuello tenemos diferentes tipos de histologías, diferentes tipos de tumores. En concreto nos vamos a focalizar en el carcinoma escamoso de cáncer de cabeza y cuello. Las principales localizaciones de este tipo de tumores son las que veis aquí en este gráfico: cavidad oral, laringe, nasofaringe, orofaringe e hipofaringe. Dentro de estas localizaciones, la orofaringe es uno de los tumores con mayor incidencia creciente, aunque seguimos viendo que la cavidad oral y la laringe son los tumores más prevalentes, más incidentes a nivel mundial y también a nivel de Estados Unidos, aunque esto está disminuyendo. Cuando hablamos del virus del papiloma y el tumor tenemos que centrarnos únicamente en el cáncer de orofaringe, que es donde realmente tenemos un papel etiopatogénico demostrado del virus del papiloma. El cáncer de orofaringe, os pongo aquí en la imagen para que tengamos una idea de dónde se localiza. Principalmente se localiza en la base de la lengua, la parte posterior de la lengua, lo anterior sería cavidad oral, la parte de las amígdalas y los pilares amigdalinos, el paladar blando y la zona de la faringe, la pared posterior de la faringe. La localización de estos tumores, la causa principal de estos tumores hasta ahora en nuestra sociedad, Europa del Sur, eran los hábitos tóxicos relacionados con el consumo de alcohol y el tabaco, entendiendo a mayor carga tabáquica, mayor riesgo de desarrollar este tipo de tumores, pero con la irrupción del virus del papiloma vemos que como otro agente causal que va tomando más papel a medida que en las sociedades occidentales se va reduciendo el consumo de hábitos tóxicos, ¿no? Y en cambio va aumentando la prevalencia de infección por virus del papiloma, entre otras cosas por cambios en la práctica sexual. Repito, el virus del papiloma solo tiene un papel etiopatogénico establecido en el cáncer de orofaringe. Eso no significa que todos los cánceres de orofaringe sean atribuibles al virus del papiloma, como ya os han explicado antes. Una de los esfuerzos que también os ha mencionado Laia es que se está haciendo ahora es intentar determinar si realmente este virus del papiloma tiene un papel también en el resto de localizaciones, por ejemplo, en los tumores de cavidad oral, que están por vecindad muy cercanos a la orofaringe, y luego también los tumores de hipofaringe y laringe. Y los resultados de este estudio pues los tendremos que esperar, pues es un estudio internacional muy interesante que nos va a probablemente esclarecer si existe un papel o no para el papiloma en este tipo de tumores. También os quería mencionar, porque esto os puede sonar, dentro del área de cabeza y cuello tenemos otra localización, aunque mucho menos frecuente, donde pueden aparecer tumores, que son los senos paranasales. Son aquellas cavidades normalmente donde encontramos aire o cuando hay alguna patología encontramos moco en la zona frontal, etmoidal y maxilar, como veis en el gráfico. Pese a que son tumores muy raros, representan el menos del 5% de los tumores localizados en el área de cabeza y cuello. Un 20-30% de estos tumores son escamosos relacionados con el virus del papiloma humano. Y parece ser que este virus del papiloma humano tiene un rol etiopatogénico, pero también tiene un impacto pronóstico. Es decir, aquellos tumores del área sinonasal de tilopatología escamosa relacionados con el papiloma tienen una mejor supervivencia y una mejor tasa de control de la enfermedad con tratamientos locales, sea con cirugía o con radioterapia, respecto a aquellos que no son HPV relacionados. Esto es algo que ya
conocemos y que ya vemos en el cáncer de orofaringe. Una de las cosas que nos ha ido haciendo atribuir este nuevo agente causal en este tipo de tumores es la diferencia en supervivencia que hemos ido viendo a lo largo de los años en los diferentes estudios, ensayos clínicos. Este es un estudio de Ang publicado ya en el New England en 2010, donde vemos que realmente aquellos tumores que están relacionados con el virus de papiloma, y aquí hablamos de tumores de orofaringe, relacionados con el virus de papiloma respecto a otros tumores de localización de orofaringe, pero también laringe, hipofaringe, cavidad oral, HPV no relacionados, tienen un pronóstico mucho peor en cuanto a supervivencia global, pero también en cuanto a supervivencia libre de recurrencia. Es decir, son tumores que cuando los tratamos de forma curativa tenemos una mayor tasa de curación. Y esto se ha ido viendo así en múltiples ensayos clínicos prospectivos que se han ido realizando a lo largo de los años. Y es así independientemente del tipo de tratamiento que hagamos. Ya podemos hacer radioterapia sola, podemos hacer radioterapia combinada, podemos hacer radioterapia con nuevos fármacos o incluso podemos hacer quimioterapias de inducción seguidos de radioterapias, que el pronóstico de los tumores HPV relacionados sigue siendo mayor. Como veis, todas las hazard ratio están dentro del intervalo, ninguna cruza el 1 para supervivencia global a 5 años. Pero es muy importante, como ya os introducía Laia, que realmente podamos atribuir la causalidad de estos tumores de orofaringe cuando aparecen. Y es que hay muchos pacientes que van a aparecer en nuestra consulta que van a tener tumores escamosos localizados en el orofaringe, en los que vamos a tener hábitos tóxicos, es decir, pacientes que han sido fumadores, exfumadores o que son fumadores en la actualidad o que tienen un consumo de alcohol, pero que además pueden tener ese tumor relacionado con el virus del papiloma. Es decir, pueden coincidir los dos agentes en un mismo tiempo. Entonces, realmente lo que nos dice la evidencia es que necesitamos realmente asegurar el diagnóstico mediante dos biomarcadores. Uno de los biomarcadores que se usa es un biomarcador subrogado, que es la proteína P16, que se mira con una tinción inmunohistoquímica en el tumor, pero sabemos que no todos los tumores que son P16 positivos son HPV relacionados. Y esto lo sabemos porque cuando hacemos un segundo biomarcador mirando el DNA del virus del papiloma en ese tumor, mediante técnica, por ejemplo, de PCR, lo que vemos es que hay un porcentaje de discordancias, es decir, tumores que son P16 positivos, pero que realmente no encontramos el virus allí. Cuando esto pasa, realmente la conclusión es que es un tumor que no está relacionado con el virus del papiloma. Y de luego tenemos evidentemente casos en los que tenemos la discordancia de P16 negativo con el virus del papiloma positivo. En estos casos no tenemos muy claro tampoco si el virus del papiloma está en el tumor, pero realmente lo ha causado o realmente es que está allí porque estaba infectando el tejido y no es la causa de que ese tejido haya desarrollado un tumor. En este estudio publicado en Lancet por el grupo de la doctora Alemany, es un estudio internacional retrospectivo con más de 6.000 pacientes en los que se miró el análisis del virus del papiloma mediante P16 y mediante mediante PCR o detección de DNA del virus, y vemos que hay un porcentaje de discordantes en el gráfico de la izquierda. Veréis que en la parte alta del gráfico son aquellos casos que son P16 positivos y que luego tienen un HPV positivo por segundo biomarcador, y son típicamente los países occidentales del norte de Europa y de Canadá o Estados Unidos, mientras que en la franja baja podemos ver aquellos porcentajes de pacientes discordantes, es decir, que tienen un P16 positivo y un HPV negativo. España, por ejemplo, está aquí. Eso significa que en nuestra área tenemos un porcentaje discordante de casos relativamente elevado, que puede llegar hasta el 11%, y por lo tanto es importante realizar el doble biomarcador para no atribuir erróneamente la causalidad de nuestros tumores, ya que sabemos que va a tener un impacto pronóstico. Como veis aquí, cuando vamos a mirar la supervivencia en función si hay doble positividad o discordancia, vemos que los que son doblemente positivos, es decir, P16 positivo y HPV DNA positivo, realmente hay una supervivencia mayor, y lo que nos dice es que realmente este es el tumor causado por el virus del papiloma, mientras que los demás realmente esa atribución no está. Sin embargo, pese a que tenemos un mejor pronóstico de estos pacientes,
el tratamiento sigue siendo hoy en día el mismo que para aquellos tumores que tienen tumores virus del papiloma no relacionados. Y esto es súper importante que lo tengamos claro. El tratamiento del cáncer escamoso de cabeza y cuello principalmente es multimodal. ¿Por qué? Porque el 60% de los casos los vamos a diagnosticar en una fase localmente avanzada, es decir, con tumores grandes o bien con afectación de los ganglios en el cuello, y eso va a requerir que hagamos o bien una cirugía seguida de una radioterapia o bien que hagamos una radioterapia combinada con una terapia sistémica. Tipos de terapia sistémica que tenemos hoy en día aprobados son la quimioterapia y la terapia dirigida, en este caso el cetuximab, que ahora os mencionaré. La inmunoterapia está en rojo porque hoy en día la inmunoterapia no tiene un papel definido en el tratamiento curativo de la enfermedad localmente avanzada. ¿Por qué es importante esto? Pues porque realmente el tratamiento para el tumor HPV relacionado sigue siendo hoy en día la radioterapia con la quimioterapia o la radioterapia con la cirugía seguida de una radioterapia más o menos quimioterapia. Este estudio que os pongo aquí, publicado en 2019, es un estudio que evaluaba si podíamos hacer una radioterapia sin quimioterapia, saltándonos la quimioterapia y poniéndolo una terapia dirigida, en este caso el agente cetuximab, que es un anticuerpo anti-EGFR, que ha demostrado beneficio respecto a la radioterapia sola en los tumores escamosos de localización en cabeza y cuello. Y lo que vemos es que cuando tratamos los tumores HPV relacionados con cetuximab en lugar de con quimioterapia, vemos que este tratamiento es detrimental o es peor respecto al tratamiento estándar con quimioterapia. Eso nos dice que pese a tener un buen pronóstico, ¿vale?, no podemos cambiar el tratamiento estándar porque por algún motivo esa biología responde diferente y tenemos que buscar otras alternativas. Y es que sabemos que los tratamientos que hacemos hoy en día dentro del cabeza y cuello son tratamientos muy complejos, pero además que tienen una repercusión importante a nivel funcional y a nivel estético. Por la localización donde se encuentran, las cirugías van a conllevar muchas veces una pérdida de función de la deglución o incluso una alteración del habla. Y luego también sabemos que cuando intentamos preservar y no hacer una cirugía y hacer radioterapia con quimioterapia, muchas veces vamos a tener una toxicidad crónica relacionada con estos tratamientos que sobre todo se caracteriza por fibrosis del cuello, dificultad para tragar por sequedad, podemos incluso tener afectación de la quimioterapia a nivel de los vasos del corazón y del resto del cuerpo, cosa que nos puede dar pues, un aumento de riesgo de enfermedad cardiovascular a largo plazo. Entonces, lo que se busca en estos pacientes que sabemos que tienen un mejor pronóstico es intentar ver si podemos de alguna manera desintensificar estos tratamientos, bien haciendo cirugías preservadoras de órgano, sin añadir una radioterapia posterior para disminuir las secuelas o incluso disminuir la dosis de radioterapia, disminuir la dosis de quimioterapia o incluso sustituir la quimioterapia por otros agentes, por ejemplo, como la inmunoterapia. Como os digo, uno de los intentos iniciales fue sustituir esta quimioterapia por otros agentes como cetuximab, en este caso menos tóxicos a largo plazo respecto a la quimioterapia, y esos estudios nos han demostrado que no podemos hacerlo a día de hoy porque esos pacientes se curan menos. Por lo tanto, todo esto hoy en día solo está en evaluación dentro de ensayo clínico y la práctica estándar se recomienda tratar igual aquellos tumores de orofaringe HPV relacionados y no relacionados. Cuando vamos a hablar de inmunoterapia, porque hoy en día estamos oyendo hablar de inmunoterapia en muchos tipos de tumores, tenemos diferentes estrategias, ¿vale?, para poder incluir la inmunoterapia en el tratamiento de los tumores de orofaringe, HPV relacionados y también los no relacionados. Lo podemos dar antes de la cirugía para reducir el tumor, lo podemos dar concurrente con la radioterapia o la quimioterapia, podemos darlo después de una cirugía o después de una radioterapia. Y como os decía, podemos incluso sustituirlo, ¿no?, por quimioterapia, sustituir la inmunoterapia por quimioterapia en algunos casos. La realidad es que a fecha de hoy lo que sabemos es que radioterapia, quimio-radioterapia o bioradioterapia con cetuximab y inmunoterapia combinadas no funcionan. Los estudios a fecha de hoy han dicho que la inmunoterapia no nos aporta de momento en este sentido y el resto de estrategias están aún en evaluación en ensayos clínicos y no tenemos resultados. Sin embargo, sí que empezamos a ver algunos resultados más de estudios de desescalada, en este caso un estudio fase 3 randomizado que cogía pacientes con tumores HPV relacionados de orofaringe con un estadio intermedio y un riesgo bajo intermedio y los randomizaba a recibir el tratamiento estándar o a recibir un tratamiento en el que reducíamos la radioterapia o a un tratamiento en el que reducíamos la radioterapia y además añadíamos inmunoterapia y quitábamos la quimioterapia.
Pues este estudio, el análisis interino, lo que quería demostrar es no inferioridad en el brazo de desescalada, desintensificación de tratamiento, y el estudio, este brazo se tuvo que cerrar porque realmente se demostró que el brazo con radioterapia a dosis estándar era superior a la radioterapia reducida. Otro signo de que realmente no podemos desescalar tratamiento en la práctica clínica habitual. Sabemos que, pese a que tienen buen pronóstico, estos tumores pueden recurrir, pueden recidivar. Los tumores de HPV relacionados también recidivan menos, pero entre un 20 y un 30% pueden recidivar. Aquí veis que las tasas pueden ir desde el 10 hasta el 23% según las series y según los ensayos clínicos. El problema es cómo identificamos aquellos tumores que son VPH relacionados y que no van a ir bien con un tratamiento habitual y que van a tener una recurrencia. Esto hoy en día no lo sabemos. Sí que tenemos información como es el estadiaje, es decir, si el tumor es muy grande o si tengo muchos ganglios en el cuello, sabemos que vamos a tener un mayor riesgo de que este tumor no se cure o vuelva en el tiempo. Y también sabemos que la carga tabáquica, como otro factor causal de este tipo de tumores, parece influir en ese pronóstico, y los tumores HPV relacionados en los cuales tenemos pacientes con una carga tabáquica, es decir, que han fumado a lo largo de los años más de 10 paquetes años, significaría un paquete al día durante más de 10 años, por ejemplo, tienen un riesgo mayor de recurrencia. Y de hecho, en base al estadiaje y en base a la carga tabáquica, podemos definir diferentes riesgos de recurrencia dentro de los tumores HPV relacionados, y estos son los criterios que hoy en día estamos utilizando para poder decidir si les ofrecemos o no ensayos de desescalada de tratamiento. Sin embargo, no queda claro aún, porque sabemos que hay pacientes que fuman, que tienen un estadiaje alto, pero luego se curan. Por lo tanto, nos faltan más biomarcadores. Y aquí llego a una parte importante de la charla de hoy, que es introducir el papel del DNA viral circulante en la enfermedad HPV relacionada. Hoy hemos oído hablar mucho del ADN tumoral circulante, ¿no? Cómo podemos detectar material genético del tumor que se libera al torrente sanguíneo y que lo podemos detectar mediante una analítica, es lo que llamamos una biopsia líquida, ¿vale? Y si este material se puede utilizar para diagnosticar el tipo de cáncer, se puede utilizar para detectar un cáncer antes de diagnosticarlo, se puede utilizar para responder la pregunta de si ese paciente ha respondido o no a un tratamiento, y se puede también utilizar para detectar resistencias tempranas a ciertos tratamientos o incluso para detectar recurrencias tempranas. En el caso de los tumores virus relacionados, en lugar de ir a mirar el DNA tumoral, podemos ir a buscar el DNA viral, es decir, ese producto del virus que podemos encontrar en la sangre, pero que también podemos encontrar, en este caso, en la saliva, porque los tumores de la orofaringe están en la boca y muchas veces dejan ir esas partículas virales o ese DNA material viral en la saliva. Entonces, dentro de este material, tanto sea la saliva o la sangre, podemos nosotros inferir o encontrar diferente tipo de material genético que podemos relacionar con el tumor, con el cáncer, y en este caso concreto con el cáncer de orofaringe HPV relacionado. En concreto, lo que nos vamos a fijar nosotros es en las secuencias virales o en la carga viral. Podemos hacer las dos cosas, mirar el DNA del virus o mirar cuánto se replica ese virus y mirar las copias de ese virus en la sangre. Y hoy en día ya tenemos estudios que nos muestran que el cambio en este DNA viral antes y después de un tratamiento curativo, por ejemplo, con quimio o con radioterapia, nos puede predecir la recurrencia de este tipo de tumores. Aquí veis cómo es un estudio en el que los pacientes reciben radioterapia y quimioterapia o radioterapia sola, ¿vale? Y se mira el tumor, el DNA viral antes, durante y al finalizar el tratamiento. Y podéis ver en las gráficas de la derecha estas líneas, que son, cada línea identifica un paciente y identifica la presencia de DNA viral en el momento determinado de coger la muestra, y veis como poco a poco, tras finalizar el tratamiento, la mayoría de este DNA viral desaparece, ¿no? En algunos casos, como este, pues no desaparece aún, lo tenemos aquí. Entonces, en aquellos pacientes en los que el virus no desaparece, son aquellos pacientes que tienen una mayor tasa de recurrencia. Es decir, podemos saber quiénes van a presentar una recurrencia solo mirando una muestra de sangre y detectando el ADN viral.
Tanto es así que incluso podemos detectar esa recurrencia mucho antes de que suceda. Es decir, podemos tener pacientes en los que detectemos el DNA viral antes del tratamiento, este se negativice después del tratamiento, pero que empiece a detectarse durante el seguimiento a los 6 o a los 12 o a los 18 meses del tratamiento. Como veis en el caso de la derecha, se detecta al principio, se negativiza y luego empieza a detectarse y no es hasta 18 meses más tarde donde realmente diagnosticamos esa recurrencia por imagen. Es decir, que podemos detectar recurrencias incluso hasta un año antes de que aparezcan. Problema, que no sabemos muy bien qué hacer cuando esto pasa a fecha de hoy. De hecho, aquí sabemos que hay varios estudios ya que nos dicen que tanto en saliva como en plasma tenemos, mediante la detección del DNA viral post-tratamiento, podemos tener un valor predictivo positivo de recurrencia que puede llegar hasta el 100% según las series y un valor predictivo negativo, es decir, no tengo DNA y por lo tanto no voy a recurrir, de hasta el 90%. Existen múltiples estrategias internacionales europeas para ahora dar estudiar esto en una población muy amplia de pacientes, de más de 1000 pacientes en diferentes países del mundo, para realmente validar el papel del DNA viral y el papel del DNA tumoral circulante en los tumores de cabeza y cuello, porque como hasta ahora lo único que tenemos son pequeños estudios de diferentes centros, lo que queremos es homogeneizar y realmente generar la evidencia suficiente como para que esto pueda ser una realidad y lo podamos utilizar en la práctica clínica diaria. ¿Con qué potencial utilidad? Pues bien, la potencial utilidad de este tipo de tratamiento será en un futuro poder inferir un tratamiento en base a la detección del DNA viral. Por ejemplo, si yo tengo un tratamiento curativo, al cabo del tratamiento curativo mi DNA empieza a subir o es positivo, ahí empezar una terapia dirigida antes de que aparezca la enfermedad clínica o radiológica. Y esto ahora está en evaluación por diferentes estudios. Aquí os pongo un ejemplo del estudio Meridian, que es un estudio que se lidera en Canadá y que precisamente quiere responder esa pregunta. En pacientes que tienen un DNA viral positivo, si los trato con inmunoterapia, ¿puedo prevenir esa recurrencia clínica en un futuro? Pues estas son cosas que estarán por ver próximamente. Existen numerosas limitaciones en cuanto a la detección del DNA viral hoy en día. Como os contaba, por una parte, no sabemos si todos los tumores realmente dejan ir este DNA viral. La tasa de detección es aproximadamente del 80%. Quiere decir que hay un 20% de pacientes en los cuales este marcador en la saliva o en la sangre no nos sirve porque no lo vemos. Luego, las técnicas, ¿vale? Hay diferentes técnicas, diferentes maneras de detectarlo y cada estudio usa la suya. Los problemas técnicos pueden también alterar el resultado y por lo tanto, por eso es necesario hacer estudios grandes con una misma técnica para múltiples países. Hay que evaluar aún la coste-eficiencia de hacer esto en una población grande, porque si hasta el momento no sabemos si la detección nos va a conllevar un tratamiento o una actitud diferente, ¿qué sentido tiene hacerlo? Porque esto tiene un coste a día de hoy muy elevado. Y luego, evidentemente, como os podéis imaginar, el impacto psicológico cuando nos encontramos con un test positivo y le tenemos que decir a un paciente que tiene un test positivo, pero que ahora mismo no hay enfermedad y que lo que tenemos que hacer es esperar. Entonces, todas estas preguntas aún están por responder. ¿Y qué pasa cuando la enfermedad recurre en el tiempo? Como os decía, hasta un 20 o 30% van a recurrir. Sabemos que los pacientes con tumores de orofaringe HPV relacionados, incluso cuando son metastásicos, viven más y responden mejor a los tratamientos que aquellos que son HPV no relacionados. Sin embargo, a fecha de hoy, el tratamiento sigue siendo el mismo y no depende del virus del papiloma. Es decir, un paciente que viene con una enfermedad metastásica la vamos a tratar igual. La diferencia que tendremos aquí es que, como sabemos que es una enfermedad más indolente o que progresa más lento, tendremos opción, por una parte, de intentar en aquellos pacientes que tengan una enfermedad oligometastásica, es decir, con pocas localizaciones y lesiones pequeñas y pocas, menos de 5 idealmente o menos de 3, intentar hacer tratamientos locales, ya sea con radioterapia o con cirugía, o valorar ensayos clínicos. Y cuando tenemos enfermedad diseminada, pues intentar siempre hacer un ensayo clínico dirigido a una terapia que sea dirigida contra el virus del papiloma, en este caso, o si no, hacer el tratamiento estándar para los tumores escamosos de cabeza y cuello, que hoy en día sabéis que dependerá de la determinación del PDL1 y en función de esto decidir si es un paciente candidato a inmunoterapia sola en combinación con quimioterapia o si es candidato a quimioterapia con cetuximab. Marc, quedan
5 minutos para las 4. 5 minutos y solo os voy a dar una pequeña, la última diapositiva, y en el que os voy a explicar cuál es el futuro en el tratamiento del cáncer HPV relacionado recurrente metastásico. El futuro son las vacunas terapéuticas. Este es un tema que tratamos el año pasado, que está muy en boga, es decir, desarrollar vacunas que vayan contra aquellas proteínas del virus del papiloma que son las encargadas de generar el tumor una vez infectan el tejido, la mucosa de la orofaringe, ¿vale? Son vacunas diseñadas con péptidos de estas proteínas para pensar en generar una respuesta inmunitaria que sea capaz de reconocer a ese tumor y atacarlo y eliminarlo. Hoy en día existen múltiples estudios con vacunas terapéuticas que han mostrado resultados prometedores en fases muy avanzadas y que estamos pendientes de los resultados de los estudios fase 2, fase 3 para ver si realmente este tipo de terapias son el nuevo estándar en un futuro próximo. De hecho, algunas entidades regulatorias como la FDA y la EMA ya han dado lo que llama un fast track status, que es intentar, si los resultados de estos estudios son positivos, una aprobación lo más rápida posible para que esto pueda llegar a la clínica y a más pacientes lo antes posible. Y esto es todo. Estos son los mensajes para casa, pero vamos a dejar espacio para preguntas, que tenemos 5 minutos y nada, y a ver qué se cuece en el chat. Gemma. Bueno, pues efectivamente, lo primero, agradecer y felicitar a los dos ponentes, porque yo creo que estáis todos de acuerdo conmigo que han sido magníficas presentaciones, y animar a todos los asistentes a que aprovechen la oportunidad de hacerles las preguntas y las dudas que puedan haberos surgido mediante el aula virtual, el foro del aula virtual por donde os escribisteis al webinar, para que podamos compartirlas y contestarlas en la medida de lo posible. Yo, mientras la gente se anima, sí que tenía una pregunta para Laia y una pregunta para Marc. Laia, entiendo que no tenemos aún una evidencia disponible porque el ensayo que has comentado estaba en marcha, pero es una pregunta que muchas veces se nos hace en la consulta. Con la evidencia que ahora tenemos disponible, y aunque no está financiada por el Sistema Nacional de Salud, si un paciente HPV positivo te pide su opinión sobre Gardasil 9, tú ahora mismo, ¿qué es lo que le contestarías? ¿Qué le recomendarías? Claro, el tema es que comentas paciente, ¿eh? O sea, yo cuando lo Sí, hablaba sí. era para población Es que, general. bueno, paciente y sobre todo muchas veces la pareja del paciente que viene a acompañarle. Vale, el tema es que la evidencia que hay ahora es sobre la vacuna a nivel profiláctico para prevenir la infección, ¿vale? Y entonces lo que hay es cierta evidencia a nivel de eficacia que era muy alta en un estudio en Costa Rica, y después de efectividad también se ve en muchos estudios que en la gente que se ha vacunado tienen menor proporción de infección a nivel oral comparado con la gente que no se ha vacunado. Y entonces la evidencia aparece, tenemos que esperar aún también al ensayo clínico que os comentaba, pero parece que funcionaría como funciona en la prevención de anogenitales. Lo que pasa que comentar que las eficacias también a nivel de genitales, cuanto mayor edad, mayor exposición, la efectividad baja, porque se supone que tú ya te has expuesto a los virus por los cuales está diseñado la vacuna. Con lo cual la pareja de una persona que tiene un cáncer de orofaringe VPH positivo, para el tipo de ese cáncer, lo más seguro es que su pareja que haya estado expuesta en el pasado y haya resuelto la infección. Entonces, para ese tipo específico, la efectividad sería baja. De acuerdo. También para Laia, porque uno de los asistentes ha hecho una pregunta en el chat, plantean, ¿cuáles causas se han planteado para explicar la diferencia en la incidencia del cáncer de orofaringe entre países desarrollados y en vías de desarrollo, teniendo en cuenta que tiene una causa infecciosa? Y también hipotetiza si podría ser por un infradiagnóstico en estos países en vías de desarrollo. ¿Qué opinas? Sí, lo ha explicado muy bien Marc en una de sus diapositivas cuando explicaba la etiología, que yo creo que la pregunta igual se ha formulado antes de que Marc lo explicase, pero lo recuerdo que la hipótesis principal es el balance de la exposición a los diferentes factores de exposición. Si hay tenemos tabaco, alcohol y la infección, y como explicaba Marc, ¿no? En países donde ha bajado la prevalencia de tabaquismo,
y también ha habido cambios de comportamiento sexual con mayor comportamiento sexual de prácticas de sexo oral, es donde se ha visto un aumento de la fracción atribuible en cáncer de orofaringe. En principio, en los estudios de investigación controlamos muy bien, los internacionales, hacemos la misma técnica para todos los países, con lo cual a nivel de infradiagnóstico no lo contemplaríamos, porque estamos utilizando la misma técnica para todos los países, sino que sería justamente por un balance diferente de la exposición a los factores de riesgo. Y estamos llegando al tiempo, pero bueno, por dejar una oportunidad, por si alguien se animara a hacer alguna pregunta más, si no, simplemente yo quería, Marc, que por cuestión de tiempo no has podido desarrollar más, si querías destacar algo de la aproximación del tratamiento con vacunas terapéuticas, aunque has dado la pincelada y hubo ya un seminario específico, pero como el highlight de esa estrategia que quisieras destacar. Bueno, yo quisiera destacar que realmente lo que buscamos sobre todo en la medicina, en el cáncer en concreto, ¿no? Es la terapia de precisión, ¿no? Y la medicina de precisión, es decir, darle el tratamiento mejor a cada uno de los pacientes en función de su tumor y de sus características. Si tenemos un tumor que está relacionado con un virus, ¿no? Y podemos desarrollar una vacuna que sea capaz de atacar esas proteínas del virus que van a tener un papel en el crecimiento y la progresión de ese tumor, pues ese es el tratamiento más específico, ¿no?, que podemos desarrollar en el momento. Y lo que estamos viendo es que incluso pacientes que han hecho tratamientos 3, 4 tipos de tratamiento previos para la enfermedad metastásica y que no han respondido, cuando combinamos este tipo de vacunas con la inmunoterapia, ¿vale?, con los agentes anti-PD1, PDL1, lo que vemos es que podemos encontrar hasta un 40% de regresiones del tumor, y estas regresiones además son muy duraderas en el tiempo, ¿no? Y esto lo vemos no solo en pacientes que son naive de inmunoterapia, ¿no?, que nunca han recibido inmunoterapia, sino también en combinación. Y de hecho ahora el tratamiento de primera línea, ¿no?, de entrada, cuando estos pacientes recurren, se está viendo en ensayos clínicos que parece que la combinación de estas dos terapias puede ser la ganadora, ¿no? Y nos podríamos incluso ahorrar la quimioterapia en muchos de estos pacientes, al menos durante un tiempo largo. Entonces yo creo que lo dejo ahí porque es importante que tengamos en cuenta que hay muchos estudios abiertos, que siempre que tengamos un paciente con un tumor de estas características, busquemos si tenemos ensayos clínicos abiertos con estas terapias para intentar ofrecérselos de forma más precoz posible. Totalmente. Pues creo que no tenemos más preguntas por el momento. Estamos ya en tiempo. No sé si alguien se anima, y si no, pues bueno, nuevamente dar las gracias tanto a E-Oncología como a MSD por esta oportunidad de hacer esta magnífica sesión. Y bueno, creo que lo dejamos aquí. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación, y a Marc y a Laia por las presentaciones. Muchas gracias, Gemma. Yo también vuelvo a dar las gracias. También gracias a MSD y a E-Oncología. Y gracias a todos por participar y por venir. Y nos vemos pronto. Esta sesión estará grabada, por lo que podréis verla en otro momento. Y si hay preguntas, siempre nos las podéis hacer llegar. Muchas gracias.